Un vector es un concepto que se utiliza en diferentes campos, principalmente en física y matemáticas, para representar magnitudes que tienen sentido y dirección, además de una cantidad. La definición en la física y en la matemática, un vector se puede definir como un segmento rectilíneo dirigido que representa gráficamente una flecha con una magnitud que representa un valor numérico o también un módulo o la intensidad. La dirección, que es la orientación del vector dada por la línea recta sobre la que se encuentra un sentido, indica hacia dónde apunta el vector, como si es positivo o es negativo dependiendo del plano cartesiano. Un punto de aplicación de origen, que es de donde inicia el vector. Algunos ejemplos para la física es la velocidad y la aceleración de las fuerzas, las magnitudes vectoriales, ya que son necesarias para identificar la dirección y el sentido y describirlas completamente. Algunas operaciones que podemos realizar con los vectores serían sumas, se puede utilizar la ley del paralelogramo o también podría ser la suma de dos vectores A y B, que se denotaría como A más B. La suma es una operación conmutativa, la resta de igual manera. La multiplicación puede ser multiplicación por escalar, cada componente del vector se multiplica por un escalar. La aplicación de los vectores en la física. Estos se utilizan para representar cantidades físicas como la velocidad, la aceleración o la fuerza. En la ingeniería son utilizados para analizar y diseñar sistemas mecánicos estructurales, y en matemáticas se utilizan para estudiar la geometría y la álgebra lineal. Estos tienen una clasificación. Esta clasificación se da según su dirección. Estos tienen una clasificación. Esta clasificación se da según su dirección. Los vectores paralelos son vectores que tienen la misma dirección y mismo sentido. Estos vectores son múltiplos de escalares entre sí. Los vectores antiparalelos son vectores que tienen la misma dirección pero sentidos opuestos. Estos vectores son múltiplos escalares negativos entre sí. Y los vectores perpendiculares, que estos tienen una dirección perpendicular entre sí, el producto de los dos vectores perpendicular es igual a 0. También los podemos clasificar según su magnitud. Hay vectores unitarios que tienen una magnitud de una unidad, y estos vectores se utilizan comúnmente para representar direcciones en el espacio. Y los vectores no unitarios, que tienen una magnitud diferente de 1, y estos vectores se pueden representar en cantidades físicas como la velocidad o la fuerza. Podemos clasificarlos según su posición. Estos vectores pueden ser fijos, que tienen una posición fija en el espacio. Estos vectores utilizan comúnmente para representar una velocidad o un punto en específico. Tenemos los vectores libres, que pueden ser trasladados en el espacio sin cambiar su dirección o magnitud, y estos se pueden utilizar comúnmente para representar cantidades físicas que no dependan de la posición. También podemos obtener la clasificación según la aplicación. En los vectores de posición se puede representar la posición de un punto en el espacio. Estos vectores se utilizan comúnmente en geometría y física. Y los vectores de velocidad, estos representan la velocidad de un objeto en movimiento. Estos vectores se utilizan comúnmente en la física y en la ingeniería. Y los vectores de fuerza, que estos se representan la fuerza que se actúa sobre un objeto que se está utilizando comúnmente en la física. En la ingeniería se puede usar. Y la clasificación según su dimensión, que estos podrían ser en 2D o en 3D según el plano en que los deseemos utilizar. Estos son
Para el análisis de fuerza y momentos en los vectores, tenemos que los vectores son fundamentales en el análisis de la fuerza y los momentos con respecto a la física y la ingeniería. Y pues algunos conceptos que deberíamos tener en cuenta para este tema sería la fuerza, que es una cantidad vectorial que representa la interacción entre dos objetos. La fuerza puede ser de contacto o a distancia. Los componentes de la fuerza se pueden descomponer en componentes X, Y y Z para analizar su efecto en diferentes direcciones. Esto se hace utilizando la trigonometría y los ángulos de dirección. También tenemos que influye la resultante de la fuerza, que es la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto. La resultante de fuerza determina la aceleración en movimientos de objeto. Con respecto a momento, una cantidad vectorial que representa la tendencia de una fuerza al rotar un objeto alrededor de un punto o un eje. El momento depende de la magnitud de la fuerza y de la distancia perpendicular entre las líneas de acción de fuerza y el punto del eje de rotación. Tenemos un brazo de momento que es la distancia perpendicular entre la línea de acción de la fuerza y el punto o el eje de rotación. Esto es fundamental para determinar el momento de la fuerza. También tenemos un momento de torsión. En el momento en el que causa la rotación de un eje alrededor de sí mismo, el momento de torsión es importante en la mecánica de máquinas e ingeniería estructural. Para un análisis de momento y fuerza tenemos que un objeto está en equilibrio cuando la resultante de la fuerza y momento que actúan sobre él es cero. La suma de las fuerzas de momento en todas las direcciones siempre debe ser cero. Para la fuerza se puede realizar por último un diagrama de cuerpo libre de suma de fuerzas, de representación de direcciones. Esto nos serviría para determinar los resultados de la fuerza y el movimiento del objeto. Tenemos el momento y se puede realizar utilizando conceptos de brazo de momento o suma de momentos alrededor de un punto o eje. Esto lo podemos hacer para determinar el resultado de la resultante o la torsión del objeto. Las aplicaciones con respecto a la física nos ayudaría para el análisis de fuerza de momento, que es fundamental para entender el comportamiento de los objetos en movimiento y en reposo. Los físicos deben considerar las fuerzas y momentos que actúan sobre los objetos para entender su movimiento y su comportamiento. Bueno, tenemos que la suma y la recta de vectores son operaciones fundamentales en el álgebra vectorial. Y pues una definición de la suma de vectores podría ser A y B, que es un vector que combina dos vectores. Esto se podría operar con un método gráfico, que es sumar los vectores gráficamente utilizando paralelogramo o método del triángulo. También tendríamos un método algebraico con el que se puede sumar algebraicamente dos componentes. Tenemos propiedades conmutativas, que es la suma de vectores, y asociativa también para la suma de vectores. Para la resta de vectores, como lo pueden ser dos vectores A y B, un vector resulta de la resta del vector B menos el A. Para también podríamos utilizar método de paralelogramo o método del triángulo, también un método algebraico. Contaría con propiedades no conmutativas, ya que la resta de vectores no lo aplicaría.
Para la física, la suma recta de vectores se utiliza para describir el movimiento de objetos y las fuerzas que actúan sobre ellos. Y para la ingeniería, la suma recta de vectores se utiliza para diseñar y analizar sistemas mecánicos y estructurales. Para el siguiente tema, que es la fuerza de equilibrio en dos dimensiones, esto se refiere a la condición en la que un objeto en un plano está inmóvil. Con una fuerza neta de 0, lo que se logra descomponiendo todas las fuerzas que actúan sobre él, tanto en el componente X como en el componente Y, comprobando que la sumatoria de las componentes sea igual a 0. Sería igual a la sumatoria de f de x igual a 0 y la sumatoria de f de y igual a 0. Algunos conceptos que deberíamos tener en cuenta para desarrollar este tema serían las fuerzas coplanares, que son fuerzas que actúan en un mismo plano en un sistema de coordenadas x y y. Los diagramas de cuerpo libre, que son esquemas que muestran todas las fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo en estudio. Y la descomposición de las fuerzas. Las fuerzas no están alineadas con los ejes X o Y, se descomponen en sus componentes X y Y utilizando trigonometría. Para esto también deberíamos tener en cuenta las condiciones de equilibrio. Un objeto está en equilibrio en dos dimensiones si se cumplen simultáneamente dos condiciones. La primera, que la sumatoria de las fuerzas en el eje X, que es el horizontal, la suma vectorial de todas las fuerzas en la dirección X debe ser igual a 0. Y la segunda es que la sumatoria de las fuerzas en el eje Y, que es el vertical, esta sumatoria vectorial debe tener las fuerzas en dirección al eje Y esto también debe ser igual a 0. Para que la fuerza de equilibrio en dos dimensiones se dé, existen ciertas condiciones. En equilibrio, la dirección en el eje X, la sumatoria de las fuerzas en dirección al eje X debe ser igual a 0. Lo mismo aplicaría para la dirección en Y. La sumatoria de las fuerzas, esta debería ser igual a 0. La resultante de las fuerzas debe ser igual a 0. La suma de todas las fuerzas que actúa sobre el objeto debe ser 0. Y no debe haber momento resultante. La suma de los momentos de todas las fuerzas que actúan sobre el objeto deben ser 0. La definición en este caso sería un objeto que está en equilibrio estático cuando está en reposo o no se mueve, y otra sería las condiciones de la resultante. Todas las fuerzas que actúan sobre un objeto deben de ser 0 y no deben tener movimiento. Por ejemplo, un edificio que está en reposo no se mueve debido a la fuerza que actúan sobre él, o un puente que está en equilibrio estático debido a la fuerza de gravedad y las reacciones de los soportes. Para el equilibrio dinámico, esto es un objeto que se mueve con una velocidad constante, o sea, no hay aceleración. Las condiciones de esto sería que la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto debe ser 0 y el objeto debe tener una velocidad constante, como por ejemplo un automóvil que se mueve con velocidad constante en una carretera recta y plana, o un avión que vuela a velocidad constante y sin aceleración. Estas aplicaciones para la física, en el caso de la mecánica clásica, en el equilibrio es un concepto fundamental en la mecánica clásica, ya que se utiliza para describir el movimiento de objetos y las fuerzas que actúan sobre ellos. En la estática, es la rama de la física que se ocupa del estudio de los objetos en equilibrio estático, y en la dinámica es la rama de la física que se ocupa del estudio de los objetos en movimiento y las fuerzas que actúan sobre ellos. Para la ingeniería industrial, esto aplicaría para el diseño de estructuras, diseño de máquinas, el análisis de sistemas y optimización de procesos, entre otros.
Para la identificación de las fuerzas, primero deberíamos tener algunos conceptos como los tipos de fuerzas. Podríamos encontrar la fuerza externa que actúan sobre un objeto desde afuera de él, como la gravedad, la fricción, la normal, etc. Fuerzas internas que actúan dentro de un objeto, como la fuerza de tensión y la comprensión en una estructura. También tenemos las fuerzas comunes, como la fuerza de gravedad que actúa sobre un objeto debido a su masa y a la gravedad de la Tierra. La fuerza normal que actúa sobre un objeto en dirección perpendicular a la superficie de contacto. Tenemos la fuerza de fricción que actúa sobre un objeto en dirección opuesta a su movimiento. Tenemos la fuerza de tensión que actúa sobre un objeto debido a la tensión de una cuerda o un cable. Tenemos la fuerza de compresión, que es la que actúa sobre un objeto debido a la compresión de una estructura. También deberíamos tener claro la identificación de las fuerzas. Para el análisis de sistemas se debe analizar y determinar las fuerzas que actúan sobre él. Para un diagrama de cuerpo libre se debe dibujar el diagrama de cuerpo libre que muestre todas las fuerzas que actúan sobre el objeto. La identificación de las fuerzas debe indicar las fuerzas que actúan sobre el objeto, incluyendo las fuerzas externas e internas. Cuando una fuerza actúa sobre un objeto en un plano 2D, se puede descomponer en dos componentes. Componente en X, que sería Fx, para la fuerza que actúa en la dirección X de manera horizontal, y el componente en Y, que sería F de Y, que es la parte de la fuerza que actúa en la dirección Y, que es vertical. Para los cálculos de este componente, Fx nos quedaría que es igual a F por coseno de teta, y para F de Y, que sería F seno de teta, donde F es la magnitud de la fuerza, teta es el ángulo entre la fuerza y la dirección X positiva. Como por ejemplo que tenemos una fuerza de 10 newton que actúa en un ángulo de 30 grados con la dirección en X positiva. Esto nos quedaría igual en F de X a 10 newton por el coseno de 30, que esto sería igual a 8.66 newton, y en F de Y nos daría que 10 newton por el seno de 30 es igual a 5 newton. En este caso, la componente en X de la fuerza, que es 8.66 newton, y la componente en Y es 5 newton. La fuerza en equilibrio en dos dimensiones se pueden clasificar de varias maneras. Tenemos las fuerzas coplanares, que son fuerzas que actúan en el mismo plano en un sistema en equilibrio. La suma de las fuerzas coplanares en cada dirección, tanto en X como en Y, debe ser 0. Tenemos las fuerzas concurrentes, que son fuerzas que se encuentran en un punto común en un sistema en equilibrio, que la suma de las fuerzas concurrentes también debe ser 0. Y tenemos las fuerzas paralelas, que son fuerzas que actúan en dirección paralela en un sistema en equilibrio, las cuales también estas en cualquier dirección debe ser 0. Bueno, el siguiente tema a tratar es momento de una fuerza respecto a un punto. ¿Por qué es importante el momento de una fuerza? Bueno, imagina que estás empujando una puerta para abrirla y empujas justo en la bisagra, y eso hace que no se mueve. Pero si empujas en el borde, esta viene y abre fácil. ¿Por qué? Porque estás aplicando una fuerza a cierta distancia del punto de giro. Este efecto se llama momento de una fuerza y aparece en casi todo lo que se mueve o gira, desde una llave inglesa hasta una turbina eólica. En la parte de física y ingeniería se puede entender el momento que es clave para diseñar estructuras para que no se caigan,
para calcular cómo se giran los objetos y además para saber dónde aplicar fuerzas para algo que se mueva o se quede quieto. ¿Qué es el momento de una fuerza? El momento de una fuerza es como el poder de giro que tiene una fuerza. No todas las fuerzas hacen que las cosas giren, solo logran si están alejadas del punto de giro. Se puede también definir como el momento de una fuerza respecto a un punto, que es el efecto que tiene una fuerza para hacer girar un objeto alrededor de ese punto. Como dijimos anteriormente, el ejemplo que teníamos, que si empujamos una puerta en el centro, esta costaba abrirla. Y si se empujaba desde el borde, se abría fácil. La diferencia era que entre donde aplicas la fuerza y el eje de giro. ¿Qué es la distancia perpendicular? Bueno, aquí se viene una parte clave, que no se trata de cualquier distancia, sino de la distancia perpendicular desde el punto de giro hasta la línea de acción de la fuerza. Pero, ¿qué es la línea de acción de la fuerza? Bueno, es una línea imaginaria que sigue una dirección de la fuerza, que si la empuja hacia la derecha, la línea de acción va hacia la derecha. Entonces, ¿y la distancia perpendicular? Bueno, esta es la distancia más corta entre el punto de giro y esa línea. Además que se mide en ángulo recto como si usaras una escuadra. Se puede colocar como un ejemplo que imagina que tienes una regla y la apoyas en el punto de giro. Entonces la distancia perpendicular sería como la altura de un triángulo desde ese punto hasta la línea de acción. Aparte de la aplicación de la ingeniería, se puede diseñar puentes y estructuras resistentes, calcular esfuerzos en vigas, saber dónde colocar soportes y además de diseñar palancas, engranajes y brazos robóticos. Un ejemplo sería que en una fábrica, si un brazo mecánico aplica una fuerza para mover una pieza, el ingeniero debe calcular el momento para que el brazo no se rompa ni se desbalance. Bueno, aquí vamos a tener algo en cuenta, que hubo en un ejercicio que se lo había comentado, que qué pasa si la fuerza pasa por el punto. Bueno, y nos dice si la alineación de la fuerza pasa por el punto de giro, la distancia perpendicular es 0. Esto quiere decir que desde el punto donde queremos buscar el momento y la fuerza que tenemos, su línea de acción pues pasa por ese punto, pues se va a formar 0. Quiere decir que esa fuerza no la vamos a utilizar. Si hay otras más que, bueno, no pasa en este caso, que pasa así, por ese punto sí se va a utilizar. Pero si tenemos una así que para su lineación va a pasar por el punto donde queremos hallar el momento, esa se anula, no la vamos a utilizar porque da 0. También tenemos de que se puede decir también que si tenemos el punto donde queremos hallar el momento o el punto aquí y ahí mismo tenemos la fuerza y acá el punto donde queremos hallar, pues quiere decir que esta fuerza no se va a utilizar porque está en el punto donde queremos hallar. Entonces daría también 0. No se utilizaría. Pero si tenemos otras que no cumplen
ese criterio para que dé 0, si se utiliza, se hace el procedimiento, se saca el momento, pero no se utiliza esta si está en el punto o su lineación pase por el punto donde queremos hallar el momento. Bueno, vamos a ver ahora la fórmula del momento, el cual aquí nos muestran que la fórmula es igual a m igual a f por d. ¿Qué quiere decir? Que m es el momento en newton por metros y f es la fuerza en newton y la distancia perpendicular es dada en metros. Acá tenemos un ejemplo práctico en el cual nos dan la fuerza y la distancia. Nos piden hallar el momento. ¿Qué hacemos? Utilizamos la fórmula momento igual a fuerza por distancia. Acá reemplazamos fuerza y reemplazamos d por la distancia, el cual nos da el resultado que es 10 newton por metros. Bueno, en caso tal, si nos dan una fuerza en la parte diagonal, o sea, que esté en forma diagonal, no se puede utilizar directamente la fórmula de momento utilizando esa fuerza, sino que primero se tiene que descomponer la fuerza en dos partes, que sería una horizontal y una vertical, como aquí dice, que esto quiere decir que se van a acercar sus componentes rectangulares. Cual aquí nos muestra el procedimiento donde se utiliza la fórmula de f de x igual a f por coseno del ángulo. En la parte del y se utilizaría fy igual a f por seno del ángulo. Aquí dice donde es el ángulo entre la fuerza y el eje horizontal. Acá nos proporciona un ejemplo donde nos da una fuerza de 100 newton y un ángulo de 30 newton, un ángulo de 30 grados. Entonces, para hallar la componente rectangular en el eje X sería multiplicar esa fuerza por el coseno, que acá dice el coseno del ángulo, que es 30, y esto nos da el resultado acá. Para la parte de f de y utilizaríamos la fuerza por el seno del ángulo de 30, y acá nos da el resultado. Una vez que ya tengamos esa fuerza, ya ahí sí procedemos a reemplazar en la fórmula de momento. El siguiente tema a tratar es componentes rectangulares de una fuerza. En la parte en física e ingeniería, el análisis de fuerza es una herramienta fundamental para comprender el comportamiento de los cuerpos sometidos a distintas interacciones, más que la fuerza al ser magnitudes vectoriales que poseen magnitud, dirección y sentido, lo que implica que no pueden tratarse como simples números. Y para poder operar con ellas, especialmente en sistemas cartesianos, es necesario descomponerlas en sus componentes rectangulares, o sea que en sus proyecciones sobre los ejes X, Y y Z. Esta
descomposición se va a permitir aplicar la ley de Newton, resolver problemas de equilibrio, además calcular tensiones, diseñar estructuras, analizar sistemas dinámicos. Y en la parte de ingeniería, desde el diseño de puentes hasta el análisis de robots industriales, el uso de componentes rectangulares, además que es esencial para garantizar la precisión y seguridad y eficiencia. Bueno, ¿qué son las componentes rectangulares de una fuerza? Es una fuerza que puede representarse como un vector en el espacio. Si se conoce su magnitud y dirección, se puede descomponerse en tres componentes ortogonales, que son la componente en X, que es el eje horizontal, el eje componente en Y, que es la parte vertical, y la componente Z, que es la profundidad. Estas componentes forman un sistema de referencia cartesiano tridimensional que en muchos casos, especialmente en problemas planos, se trabaja solo en X y en Y. Se puede decir que también las componentes rectangulares de una fuerza son las proyecciones de dicha fuerza sobre los ejes coordenados. Además que se puede aplicar en la parte de ingeniería, en el diseño estructural, que es calcular las tensiones en vigas y columnas, en la parte de mecánica de materiales, que es para analizar los esfuerzos normales o cortantes, y en la parte de robótica, que es para determinar la fuerza que debe aplicar un actuador en cada eje. Bueno, la suma y resta de fuerza, ángulo y resultante. La suma de fuerza consiste en combinar dos o más vectores para obtener una fuerza resultante. La resta se interpreta como la suma de una fuerza con otra de sentido opuesto. Además que el estudio de las sumas y las restas de fuerza permiten determinar la fuerza resultante. Aquella se representa en efecto combinado de varias fuerzas actuando sobre un cuerpo. Además que este concepto también es clave para entender si un sistema está en equilibrio o si se moverá en qué dirección lo hará. Bueno, sus aplicaciones tanto en la parte física e ingeniería se puede hacer en la parte estática, que esta no se puede hacer el análisis de estructuras en equilibrio, hacer el cálculo de reacciones de apoyo. En la parte de dinámica se puede hacer movimiento de vehículos bajo fuerzas múltiples, se puede hacer también trayectorias de proyectiles, y en la parte de ingeniería civil, diseño de puentes, edificios y grúas, cálculo de cargas y tensiones. En la parte de robótica también se puede hacer ingeniería mecánica y robótica. Se puede hacer control de actuadores, también la simulación de fuerza en brazos robóticos. Bueno, acá tenemos la parte de identificación del ángulo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, acá nos dice que el ángulo debe estar claramente definido respecto a uno de los ejes, si el ángulo está respecto al eje X. Bueno, acá lo que vemos es que tenemos cuatro fórmulas. De las componentes tenemos cuatro fórmulas. Entonces, esto lo que quiere mostrar es que cuándo usar estas dos que están acá y cuándo usar estas dos. Entonces, acá nos muestra que nos dice que cuando está el ángulo respecto aquí al eje X, se va a utilizar estas dos. Pero si el ángulo ya no está en el eje X, sino está en el eje Y, cambia, se intercambia este por este
y este por este. ¿Qué quedaría así? Quedaría así el ángulo. Entonces, a través del plano cartesiano, ¿cómo podemos hallarlo sencillamente? Entonces, vamos a escribir mejor acá primero, que acá nos dio cuando está en f de x, cuando está respecto al eje x, f de x igual a f por coseno del ángulo, el ángulo y f de y es igual a f por seno del ángulo. Entonces hacemos el plano cartesiano. Entonces de y x. Entonces supongamos que nos dan acá una fuerza. Entonces hallamos su componente respecto al eje x y disculpa, acá tenemos el ángulo respecto al eje x que dice aquí. Entonces, como lo tenemos ahí, sacamos acá tenemos su fuerza, pero acá queremos saber si es seno o coseno. Entonces, a través de la función trigonométrica, coseno dice que es adyacente respecto al ángulo. Entonces aquí sería adyacente. Entonces acá nos daría que f de x nos daría coseno de ese ángulo. Entonces acá f de y ahora sería seno, porque seno es igual a cateto opuesto, son hipotenusa. Entonces ya f igual a seno del ángulo. Y esto es igual a lo que tenemos acá, que esto es lo que estaba escrito acá atrás, solo que no se ve. Lo pasamos para acá. Y esto nos dio lo mismo que tenemos allá. Eso pasa cuando el ángulo está en el eje X. Pero si ahora tenemos el ángulo en el eje Y, cambia la cosa. Ahora aquí sacaríamos su componente en el eje Y. Aquí nos daría que el ángulo que sería cateto adyacente, que quiere decir que es coseno, y entonces aquí sería f por coseno del ángulo, cambia la cosa. Entonces acá nos daría en f de y, en f de x, cateto opuesto, ya que seno es cateto opuesto, entonces se reemplaza f de x igual a fuerza por seno del ángulo. Esto es lo que nos dio acá, lo que nos dio acá es igual a lo que tenemos acá. Y así obtenemos esto. Cuando nos da una fuerza, nos dan el valor de la fuerza, lo que hacemos es enseguida observar la gráfica, lo que tenemos ahí, colocamos el valor de la fuerza, más observamos si es coseno o seno, dependiendo del ángulo, si está en el eje y, x o y. Y una vez que ya hallamos si es seno o coseno, lo colocamos y reemplazamos enseguida su ángulo. Y ahí obtenemos la componente. Bueno, en el ejemplo anterior que hicimos, que descompusimos
y sacamos las componentes rectangulares que nos había dado una fuerza en X 86 Newton y la otra F de Y 50 Newton. Una vez que ya tengamos esa fuerza, procedemos a reemplazarla en la fórmula de momento. Pero una vez que reemplacemos, tenemos que hacer la suma total del momento. Entonces, la cual tenemos la fórmula aquí, que el momento total es igual al momento en la eje X más el momento en el eje Y. Aunque aquí nos da una advertencia que si uno gira en sentido horario, quiere decir que va a dar negativo. Pero si gira en sentido antihorario, este será positivo. Hay que tener bastante en cuenta eso porque si no lo tenemos y no colocamos bien los signos, el resultado no va a ser lo que esperamos. Entonces, acá nos proporciona un ejemplo. Con el ejemplo anterior que teníamos, la fuerza que nos dio en X en esta, la fuerza en Y que nos dio acá, se va a multiplicar por la distancia, nos da una distancia, la anterior no nos da una distancia, acá no la da, una distancia, y a través de multiplicar con la fórmula, nos da que el momento es igual aquí a esto, 17.32 newton por metros. Entonces en la parte de F de Y multiplicamos esta fuerza por la distancia de 0.3 metros y nos daría que el momento es igual a 15 newton por metro. Entonces acá nos da un ejemplo que supongamos que si momento en X gira antihorario, nos va a dar positivo. Y si momento en Y gira horario, va a dar negativo. Esto quiere decir que vamos a cambiar los sentidos de cada uno de los momentos. Aquí cambiaríamos el momento en el eje de Y, que nos da negativo. Entonces lo que vamos a hacer es colocar el primero positivo menos el segundo negativo, y esto nos va a dar en total, momento total, 2.32 newton por metro. Bueno, acá tenemos por último suma de componentes, el cual aquí nos dice para varias fuerzas se suman sus componentes. Esto quiere decir que cada fuerza que nos den, vamos a hacer su sumatoria tanto en F de X, de todas las fuerzas que nos den, y F de Y, todas las que nos den en cada fuerza que nos den al momento de sacarla ahí en el plano cartesiano, y en F de Z. Una vez que hayamos sacado las sumatorias, la vamos a reemplazar en la fórmula del resultante, cual nos dice la fórmula que la resultante es igual a la raíz cuadrada de la resultante aquí, de la sumatoria aquí, en F de X, está acá al cuadrado, más sumatoria acá en F de Y al cuadrado, más la sumatoria aquí en F de Z al cuadrado. Una vez que ya tengamos todo y sumemos, elevemos y sumemos, acá nos va a dar el resultado normal. También a través de esas sumatorias se pueden sacar el ángulo, y entonces aquí tendríamos el ángulo igual a tangente, arco tangente, y el ángulo acá lo colocamos la sumatoria en F de Y
lo que nos dé, y en f de x lo que nos dé. Ok, una vez que ya, acá tenemos un ejemplo. Tenemos un ejemplo acá. Ok, momento. El cual nos dan tres fuerzas. Acá nos dan tres fuerzas. La primera equivale a 50 newton con un ángulo de 0 grados. El segundo con una fuerza de 30 newton con un ángulo de 90 grados y una fuerza de 40 newton con un grado de 180. Entonces acá reemplazamos en la fórmula que para sacar las subcomponentes de cada una. En f de 1 nos dio 50 y respecto a x, respecto a y nos dio 0 en f de 1, f de 2 x nos dio 0 y f de 2y nos dio 30. Acá tenemos en cuenta que nos dio un ángulo de 90, que es recto, pues la fuerza que nos dio el vector. Entonces nada más saldría 1 prácticamente. Entonces acá también nos va a dar uno solo, el cual es respecto al f de 3 que nos dio acá menos 40. Y tenemos en cuenta que acá el ángulo es 180, cual quedó del lado negativo. Y una vez que ya tengamos todas esas componentes, sumamos la componente en x y la subcomponente en y. Componente en x reemplazamos 50 menos 40 y eso nos dio 10. Acá en f de y nos dio nada más 30 y 0, pero el 0 no es necesario colocarlo porque va a dar el mismo resultado. Entonces, una vez que ya tengamos ya esas sumatorias, vamos a sacar la resultante final. Entonces la resultante es igual la raíz, reemplazamos aquí 10 al cuadrado más 30 al cuadrado, que es lo que tenemos acá, y a través de esto hacemos el procedimiento, sacamos raíz y nos da la resultante igual a 31.6 newton. También podemos sacar su ángulo, que es igual al cotangente con su ángulo aquí de 30, que es de acá, la sumatoria en y sobre la sumatoria en x, que nos dio 10 y nos dio un ángulo de 71.6 grados. Nos quedaría así el resultado final. Bueno, acá tenemos una pregunta que qué pasa si hay varias fuerzas, el cual acá nos dice que si se tiene varias fuerzas actuando sobre un cuerpo, cada uno va a generar su propio momento. Para saber el efecto total, sumas todos los momentos, el cual nos da una fórmula aquí, nos dice momento neto es igual a momento 1 más momento 2 más momento 3, así sucesivamente. El cual aquí se llama principio de superposición. Cual tenemos un ejemplo que nos da una fuerza, la fuerza en A, que es 10 newton y una distancia de 2 metros. En la fuerza B nos da una fuerza de 5 newton y una distancia de 3 metros. Tenemos acá fuerza en C, una fuerza de 8 newton y una distancia de 1 metro. Entonces, ya que tengamos esas dos, tanto fuerza como distancia, vamos a utilizar la fórmula de momento,
que es igual a fuerza por distancia. Fuerza. Igual acá, reemplaza la fórmula de momento en la parte de A, coloca 20 newton por 10 newton por 2, 20 newton por metro. Acá hace el mismo procedimiento, 5 por 3, 15 newton por metro, 8 por 1, aquí 8 newton por metro. Entonces, acá nos dice que si todos giran en el mismo sentido, esto quiere decir que aquí da positivo, acá da positivo, acá da positivo. Esto quiere decir que están girando de forma antihoraria. Entonces, una vez que nos dé el resultado, lo colocamos acá, sumamos, pues como están todos positivos, se suman y nos da un total momento neto de 43 newton por metros. Acá tenemos el resultado y esto pasa cuando tenemos muchos momentos, así pasa si tiene más de 3, así se va a hacer sucesivamente, sumarse.